Ramiro Marra, señores. La bajada de inflación histórica, yo tiro que se queda en un 6,9% para mayo. Bueno, vayamos a la economía. Por lo menos los datos indican que la inflación de mayo, ¿no? Sí, de mayo va a ser del 4,6. ¿Cuánto, Willy? 4,6. Menos de 5, pero entre... ¿Menos de 5? Tremendo, ¿eh? De en abril sacar un 8,8 a mayo menos de 5 o 5 ya es una bajada muy importante. De 4 y 5 y 5. Otro logro de este gobierno. Parece impensado, ¿no? Otro logro más. ¿Qué ha hecho Milei en menos de 6 meses? Entre otras cosas, bajada histórica de la inflación. De 25%, que se esperaba un 30%, de 25 en diciembre, a menos de un 5 o un 5 como mucho, 6 meses después. Que se cumplirán en 6 meses cuando lleguemos al 10 de junio, en 6 días. Si en diciembre yo preguntaba sobre cuál va a ser la inflación de mayo, nadie soñaba con menos de 5, ¿no? En mayo. Se evitó la hiperinflación. Se decía en la campaña, se decía posteriormente, lo decían las consultoras que Lo que se dijo se hizo. estaban alineadas a nuestra ideología. Consultoras que tendían a decir el liberalismo es el camino correcto para salir adelante. Decían, la inflación va a ser tanto. Entonces, el trabajo superó las expectativas. Superó mis expectativas personales. Si me preguntan a mí, yo tampoco esperaba esto. O sea, nadie en el gobierno soñaba con esto ahora. Por eso es un éxito del equipo de Toto Caputo. ¿Y de la actividad económica qué puedes decir? Porque la salida en B... El parate es monumental. Hay muchas dudas de la famosa B corta, ¿no? Para ver si es una B corta o la letra que le quieran poner, tenemos que esperar. Todavía no estamos en ese momento. Igual si pasan 3 meses o 6, bueno, ya no es más B corta. Después está el tema de los tiempos, lo que espera cada uno. El objetivo principal que tenía este gobierno y esta administración era bajar la inflación, y se logró. Se refieren a que, en cuanto a la B corta, como que haya una bajada y luego quizás una subida, ¿no? O sea, ya cuando desaparezca esa B corta, o sea, la V, que sería en formato gráfica, pues sería en el hecho de que la inflación se mantiene baja durante meses seguidos, no que bajan ni que suben de 2 o 3 meses para otros. Seguramente tiene buena. Ramiro Marra, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor. Primera reflexión sobre escándalo de los alimentos. ¿Tenés alguna reflexión? Bueno, yo creo que hay dos etapas de los alimentos. Primero, todos los descubrimientos que se hicieron de capital humano, de lo que pasaba con los comedores. Los actos de corrupción. Los actos de corrupción Claro. que pasan de los comedores. Y después las ineficiencias que dejó el gobierno anterior, que hacen que nosotros tengamos que corregirlas. Y por supuesto, cuando venís de un error, puede haber circunstancias como la que vivimos estos días. Todos los términos que se utilizaron eran correctos. Fue una de las circunstancias que hizo que se conforme la libertad avanza. Porque lo que se tomó, la decisión es, nosotros no negociamos con estas personas. Porque lo que hacían los dirigentes políticos era sentarse ahí, ponerse en una mesa y ver cómo contenerlo para que no corten la calle. Nosotros dijimos, los cortes de calle no van más y ustedes no representan a nadie porque ustedes no los votaron. O mejor dicho, los votaron y no consiguieron los votos suficientes para tener la representación. Ok, ese es un tema. Ahora, el escándalo de los alimentos. Los alimentos que estaban allí, que no fueron repartidos. El tema es qué alimentos se compraron, por qué había tanta yerba. Entonces, un error genera que otras circunstancias no salgan como a uno le gustaría. 5 toneladas de comida, de las cuales 3 de esas 5 eran hierba. Madre mía. O sea, no quiero justificar a nadie porque... Que más de la mitad de los alimentos, ponerle un 60-65% como alimentos, hierba. ¿Qué? ¿Los ciudadanos argentinos viven a base de hierba? Sí, tomar mate es un hábito y demás, pero... O sea, nada que ver, ¿eh? Que está mal. El tema es que nosotros venimos de 20 años de que hacían desastres. Eso para que no te vendan, no, nosotros les proveemos 5 millones de kilos de comida de carne, pescado, todo tipo de yogures, alfajores, de demás, o sea, sanguchitos de miga, fiambre, no, más de la mitad de esos alimentos hierba, o sea, de lo más barato que hay, o eso creo al menos, pero por el tipo de alimento entre comillas que es, que sería por así decirlo como un accesorio, pero es como el ingrediente necesario para un tipo de bebida o un pasatiempo, no sé cómo llamarlo de otra forma. Un hábito, bueno, para el desayuno, para la tarde, pero más de esos 5 millones de kilos o 5 toneladas, 3 eran hierba. No son alimentos. Más del 50% de esas 5 toneladas no eran alimentos. Qué mentira. O sea, mentira que te vendían que eran 5 millones de alimentos como he hecho antes. Kilos de carne, de pescado, de hamburguesa, de todo lo que sea. No, más de la mitad hierba. Entonces, a veces tenés estas circunstancias que no son deseadas. Y después hay una convicción de este gobierno de ir corrigiendo las cuestiones que estaban mal y las cuestiones que capaz se cometen errores también en el Como por ejemplo el escándalo de los contratos truchos que encontraron debajo de la torre. Bueno, todo lo que tenga que ver con contratos truchos, con circunstancias que generan todas esas dudas, este gobierno lo va a sacar a la luz y lo va a decir el propio gobierno. Y se va a tratar de esclarecer. Porque acá se vino a hacer una política transparente, no se vino a vivir de la política. Y creo que está claro.
Porque la idea es achicar el Estado. Y si achicás el Estado, seguramente que negocios no se pueden hacer. Cuando vos, la mejor manera de combatir la corrupción es achicando el Estado. Qué bien Marra, ¿eh? Me gusta mucho Marra, tío. Porque donde más corrupción hay es cuando alguien administra la de todos. En el sector privado no hay corrupción, porque es la propia. Entonces no te vas a estar haciendo corrupción a vos mismo. Ahora puede haber corrupción del privado con lo público. Por supuesto, Ahí sí. Por eso hay que achicar el público para que el privado no tenga la posibilidad de hacer ese tipo de negociados que están mal. Ok. Bueno, vayamos a la economía. Por lo menos los datos indican que la inflación de mayo, ¿no? Sí, de mayo va a ser del 4,6. ¿Cuánto, Willy? 4,6. Menos de 5, pero entre 4,5 y 5. ¿No? Otro logro de este gobierno. Parece impensado, ¿no? Si en diciembre yo preguntaba sobre cuál va a ser la inflación de mayo, nadie soñaba con menos de 5, ¿no? En mayo. Se evitó la hiperinflación. Se decía en la campaña, se decía posteriormente, lo decían las consultoras que estaban alineadas a nuestra ideología. Consultoras que tendían a decir el liberalismo es el camino correcto para salir adelante. Decían, la inflación va a ser tanto. Entonces, el trabajo superó expectativas. Superó mis expectativas personales. Si me preguntan a mí, yo tampoco esperaba esto. O sea, nadie en el gobierno soñaba con esto ahora. Por eso es un éxito del equipo de Toto Caputo. Y de la actividad económica, ¿qué puedes decir? Porque la salida en B, hay El muchas parate dudas. es monumental. Hay muchas dudas de la famosa B corta. ¿no? Para ver si es una B corta o la letra que le quieran poner, tenemos que esperar. Todavía no estamos en ese No, momento. igual si pasan 3 meses o 6, Bueno, ya no es más B corta. Después está el tema de los tiempos, lo que espera cada uno. El objetivo principal que tenía este gobierno y esta administración era bajar la inflación. Y se logró. Sin duda. O sea, después de mucho tiempo vimos una inflación tendencia a la baja. Ahora, siempre era un poquito más, y de repente llama al 30%. Ramiro, ¿va a seguir a la baja o vos decís que en algún momento se va a estancar en un número? Va a seguir a la baja hasta que desaparezca. Va a seguir a la baja hasta que desaparezca porque en serio se habla de la inflación, porque no se habla del principal problema, que era el déficit. La inflación estaba generada por culpa del déficit. Por eso es que el presidente, cada vez que tiene oportunidad, Sí, déficit financiero porque gastaban más de lo que ingresaban y cuando no tenían más para gastar, incrementaban a base de emisión monetaria junto con el Banco Central y generando deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? dice superávit. No negociamos el déficit. Cuando ves si no negociamos el déficit, te está diciendo no quiero que crezca la pobreza. Porque hay pobreza por culpa de la inflación, que es consecuencia de la emisión. Cuando vos generaste superávit ya no necesitas emitir. Fuera del buen trabajo que se hizo, fuera del superávit, en toda la cuestión monetaria, que se bajó la tasa de interés. Ellos que tanto decían de la tasa de interés, la cuestión financiera, este gobierno bajó la tasa de interés. Bueno, Ramiro, esa es la macro. Ahora, la micro, ¿no? Que es el metro cuadrado de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí el gobierno está en falta, ¿no? El gobierno se tiene que encargar de las cuestiones macro, porque si empieza a encargarse de las cuestiones micro, es la cuestión de cada uno de nosotros. Es imposible. Como se está arreglando la macro, eso va a tener repercusiones en la micro, que ahí se discute en cuánto llega a eso, en los tiempos. Hasta ahora hay paciencia. Cuando hablas con la gente, yo a este gobierno todavía le tengo paciencia. Porque tiene esperanza. ¿Por qué? Porque este gobierno planteó hace un año que este iba a ser el proceso. Nunca se dijo que el 11 de diciembre se solucionaba el problema de la Argentina. Lo que es clave es que te hayan dicho la verdad, qué iba a pasar, la situación actual y cómo se iba a efectuar cada tipo de ajuste o solución a cada sector del Estado. Y prácticamente, decídmelo vosotros al menos en los comentarios, pero no hay nada que no estén cumpliendo. Ojito. Vamos a reacomodar para que esto sea un proceso de largo plazo. Y Ramiro, vos que sos del mercado financiero, ¿cuándo estimás que podría darse las condiciones para levantar el cepo? Es una responsabilidad muy grande darte una fecha por una cuestión de respeto. Cuando yo estaba al otro lado del mostrador, que no hacía política y era parte del mercado financiero, y un político me decía una fecha, sentía que me estaban tomando el pelo, porque después no la cumplían. Lo que sí Julio, agosto, ¿no? Puede ser. te puedo decir ¿Este año puede ser? No te pido lo una más, pronto, fecha. lo más pronto posible cuando estén las circunstancias. Ok. Las circunstancias se están cumpliendo. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Tener Por ejemplo, dólares en el Banco Central? tener dólares en el Banco Central, acomodar las cuentas monetarias. ¿Una cuota en el fondo? Y seguir pasando meses mediante el superávit financiero para llegar a tener una buena renta per cápita por lo general y despegarse un poquito de los números negativos. Un acuerdo con el fondo que se está dando porque las expectativas. No, un nuevo, te digo. Sí, o sea, es nuevo porque estamos superando las expectativas del fondo. Como quizás- estamos haciendo mejor las cosas de lo que quizás- el fondo pretende, el acuerdo ya está. O quizás el acuerdo viene después de la ley bases. Y también es fundamental porque no es solamente una cuestión monetaria, sino también es una cuestión de regulaciones. La Argentina no tenía solamente una cuestión de problema de presión tributaria, sino de la presión que te metía el Estado en base a regulaciones que te molestaban o que te podrían llegar a molestar. Porque hay muchas regulaciones que están ahí congeladas, como la ley de abastecimiento, que se llama, ahora cuando la activan, ya estamos sacando todas esas cosas. No van. Ordenemos todas esas leyes que estaban ahí encajonadas, pero teníamos miedo que las saquen adelante. Ramiro, ¿y cuándo consideras que van a llegar las inversiones? Porque eso todavía está muy en veremos, ¿no? Cuando salga la ley bases, cuando terminemos con la inflación, como lo estamos haciendo, cuando los argentinos sigamos bancando este proceso, que es lo que está pasando. Vos decías la palabra paciencia, pero para tener paciencia tenés que tener esperanza. Para tener esperanza tenés que tener confianza. Y este gobierno generó una confianza en el Poder Ejecutivo y en la dirigencia política que nos está gobernando hoy, que no lo hacían los gobiernos anteriores porque nos mentían. Entraban a gobernar y hacían todo contrario a lo que venían diciendo. Porque nosotros en campaña decíamos el camino difícil que había que hacer, no el camino fácil. Fíjense lo que es. Y así todos los votaron. El presidente muchas veces habló de 40 años. Los argentinos votamos un proceso de 40 años. Que lo más importante se va a dar en los primeros años, pero que tenemos que esperar 40 años para ver todos los beneficios. Y Ramiro, ¿qué opinas del dólar? Algunas críticas que está atrasado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu...? Depende de la semana, porque una semana escucho que está atrasado, otra semana escucho que subió mucho. Es la historia de siempre del dólar. ¿Crees que hay un helicóptero devaluador en la República Argentina? ¿Un club de devaluadores? Siempre puede haber alguien que crea que se beneficia con la devaluación.
A mí en la universidad y la experiencia me dice que la competitividad se gana siendo el mejor, no manejando una variable financiera, saliendo a competir con las mismas reglas. Por eso es importante bajar las regulaciones, bajar los impuestos y competir con el mundo. Yo no tengo dudas que la Argentina tiene capacidad para competir con cualquier país, que no sea por tipo de cambio, que sea por capacidad. Ramiro, gracias por venir. Gracias a vos, Gracias, querido mío. Gracias.